Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Hola, buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más del podcast de la Fundación AISE. Bueno, hoy estamos a martes 4 de marzo y tengo la suerte de compartir el episodio de hoy con Teresa Ramírez, una gran neuropsicóloga de aquí yo creo que muy conocida en nuestro país, fuera también, y bueno, una persona que yo la aprecio mucho por la dedicación que tiene a la neuropsicología clínica y luego también por cómo traslada eso en investigación y en un montón de ámbitos que ella domina. Para quien no la conozcáis, pues bueno, la presento un poco diciendo que ella es psicóloga, licenciada por la Universidad de Almería, es máster en neuropsicología clínica y rehabilitación por la Universidad Autónoma de Barcelona y de allí también tiene el máster de iniciación a la investigación en salud mental. También está en proceso de doctorando en la Universidad de Almería, gerente de la clínica Neuroden en Almería, donde coordina el departamento de neuropsicología y también la unidad de daño cerebral sobrevenido, y también es investigadora en IBIMA, en la Fundación de Investigación Biosanitaria de Málaga, y allí ejerce el papel tanto de clínica como de investigación dentro de la unidad de epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital Regional de Málaga. Dentro de sus líneas de investigación, pues está la de epilepsia y funciones ejecutivas y también la de metodología en tratamiento en el daño cerebral sobrevenido. También es coordinadora de la sección de neuropsicología de la Sociedad Española de Neurología. Y bueno, no sé si me olvido algo, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya está, Paula. Muchísimas gracias por esa macro presentación. Quiero dejar bien claro que el placer es absolutamente mío, que ese cariño mutuo, creo que profesionalmente llevamos compartiendo muchos años y bueno, siempre es bueno coincidir con compañeros como tú y sobre todo seguir aprendiendo porque, bueno, lo que yo he aprendido de ti ha sido enorme, infinidad de veces que te he escuchado y que te he ido siguiendo y bueno, que estoy súper agradecida y encantada de compartir este ratito contigo y de charlar un ratito sobre lo que yo hago día a día. Claro, total. La verdad es que yo tenía un montón de ganas de grabar este episodio contigo y por eso te escribí hace tiempo, porque además justo grabamos hace uno muy poquito con Ángela Ledo introduciendo, ¿no?, aquí el tema de la epilepsia y pensé, es que sería súper interesante ahondar un poquito más en el mundo de la neuropsicología de la epilepsia. Digo, claro, es que aquí tengo que llamar a Teresa porque es que además es que dentro de la neuropsicología la epilepsia es todo un mundo, ¿no? Y dentro de la epilepsia la neuropsicología es todo un mundo. Entonces, bueno, un poco con el guión que nos hemos preparado, creo que tenemos muchísimos puntos súper interesantes de los que hablar y los que iremos desarrollando. Y yo creo que eso, que es un ámbito que necesita, ¿no?, seguir siendo hablado y desarrollado dentro de nuestra profesión, porque creo que hacen una combinación muy buena, ¿no?, el estudio de la neuropsicología dentro del ámbito de la epilepsia y que también pues cada vez se va haciendo más necesario tanto la investigación como el abordaje clínico en personas con epilepsia. Cuéntanos un poco, si te parece, Teresa, cuál es la relación que hay, ¿no?, entre la epilepsia y la neuropsicología, porque en un principio, bueno, pues la gente puede decir, vale, yo sé que la epilepsia pues normalmente se manifiesta forma de una serie de crisis, aunque sabemos que hay mucha diversidad y mucha expresión de crisis, pero ¿qué relación puede tener un fenómeno de crisis epiléptica con la cognición? ¿Por qué estamos ahí los neuropsicólogos? Bueno, al final la relación viene de diversos puntos, ¿no? Pero quizá vamos a centrarnos más en la parte más etiológica, ¿no? En la parte más quizás más razonable, ¿no? Que sería que al final una crisis epiléptica no deja de ser un daño que ese cerebro está recibiendo que puede tener una repercusión. Es cierto que hay muchos pacientes que al final a lo mejor esa repercusión no es tanta, ¿no? Pero bueno, tenemos las estadísticas, tenemos los datos, sabemos que en un alto porcentaje de pacientes que tienen crisis epiléptica o que tienen epilepsia tienen una afectación cognitiva y no deja de ser un síntoma más de la enfermedad, ¿no?
sea, realmente la crisis epiléptica como tal, a mí me gusta mucho hablarlo y tengo que mencionar que de hecho mi gran maestro, que bueno, además de la doctora García, por supuesto, que es mi madre, es el doctor Pedro Serrano, al cual le debo mi pasión por la epilepsia, del cual he aprendido todo, absolutamente todo lo que sé. Llevo 12 años dedicándome a la epilepsia y empecé detrás de él, detrás de una silla con él, viendo cómo pasaba consulta y empapándome de todo lo que hacía, ¿no? Y al final él tenía mucha necesidad de hacer entender a los pacientes que la epilepsia no solamente es una enfermedad de crisis epiléptica, ¿no? Sino que hay mucho más allá, ¿no? Hay más atrás. Obviamente es lo más llamativo. Vemos, además, la gente cuando tú dices tengo crisis epiléptica, todo el mundo va a pensar en una generalizada, ¿no? Es que se sale espuma por la boca y se muerde la lengua y demás, pero hay mucho más allá, ¿no? Entonces, la cognición es uno de los grandes afectados y además está muy oculto, igual que, por ejemplo, las emociones, ¿no? Que al final también están ahí, ¿no? Y que no deja de ser un círculo vicioso, ¿no? Hay algunos diagramas en algunos artículos que lo explican muy bien, ¿no? Es una rueda en la que si uno está mal, el otro también está mal, el otro también está mal, el otro también está mal, y en algún sitio hay que poner el palo para que esto pare, ¿no? Entonces, bueno, la cognición realmente afecta muchísimo en la calidad de vida. De hecho, en los cuestionarios que se pasan de calidad de vida siempre aparece esta pregunta, ¿no? ¿Qué efectos tiene sobre su cognición la epilepsia y cómo le afecta a su calidad de vida? Entonces yo creo que ya es momento, que yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, de que esa neuropsicología de la epilepsia tenga el lugar que se merece, ¿no? Y que haga ruido y que nos formemos bien y que podamos ayudar al paciente, porque la epilepsia al final es como un síndrome, ¿no? O sea, no solo son las crisis es lo que más veo, pero los invisibles, ¿qué hacemos con ellos, no? Entonces, bueno, pues ahí es donde entramos nosotras, que luego además también ahora después lo podemos hablar, pero al final siempre hemos pensado que como lo más común en la epilepsia es el lóbulo temporal, porque solamente íbamos a encontrar problemas de memoria. Hoy día se conoce que ni parte por el camino. Y eso también es algo que tenemos que demostrar y que tenemos que concienciar, no solamente a la ciudadanía, sino también a los profesionales que trabajan con nosotros. Claro, totalmente. La verdad es que yo lo veo como tú lo dices, ¿no? En el sentido de que primero, cuando hablamos de epilepsia, lo primero que se nos viene a la cabeza, pues esa manifestación en forma de crisis, pues al final lo que siempre hablamos, ¿no? Del paradigma de la neuropsicología y de la cognición, que como son cosas que no vemos y no se manifiestan, digamos, pues al final algo que también es relativamente comprensible que le pase a la gente, pues que no conoce del mundo de neuro, obviamente es que pues ellos se preocupan por lo primario, por lo que se manifiesta, pero luego es cierto que cuando vienen a nosotras, digamos, y rascamos un poquito más, te empiezan a contar cosas. Y yo creo que ahí es importante la concienciación y la sensibilización sobre las repercusiones y las implicaciones cognitivas de las crisis epilépticas, porque si no la gente se piensa que lo que le está ocurriendo es algo extraño o que es por su culpa o que ellos están cambiando pero no saben por qué. Entonces, la información y la psicoeducación de que estas sensaciones, o muchas veces no son sensaciones, sino que son cosas que pasan, ¿no? Pues, oye, estoy percibiendo pues un deterioro cognitivo o estoy percibiendo que desde que me pasa esto no me noto bien o simplemente a lo mejor la medicación, ¿no? Que ni siquiera se habla, oye, pues que la medicación puede tener unos efectos secundarios a nivel cognitivo o a nivel de sueño o a nivel de apetito o a nivel de estado de ánimo, en fin, a muchísimos niveles y eso también lo tienes Mm. que conocer y lo tenemos que hablar y a lo mejor pues en el momento de la consulta muchas veces no se habla, pues, o porque se dan cosas por sentada o por prisa, en fin, puede ser por muchas cosas, pero yo creo que el acompañamiento, ¿no? A la persona en todos estos aspectos globales para que se sienta relativamente pacífico dentro del caos que le está ocurriendo, ¿no? En la Claro. cabeza a todos los niveles es muy importante. Pues fíjate que has mencionado ahí una cosa súper importante, que a veces por el ritmo de la consulta, por la prisa, o sea, hay una cosa en la que soy muy pesada, pero no tengo tiempo para el paciente. Es decir, pregunto, repregunto, soy muy preguntona. Además, yo directamente se lo digo, mira, yo es que soy muy preguntona y a mí me gusta empezarlo desde el principio, ¿no? Y a mí, mis compañeros, por norma general, mis compañeros de allí del Hospital de Málaga, yo normalmente pues siempre voy ciega, es decir, no sé nada del paciente, pero eso a mí también me obliga
a que yo tenga que preguntarle todo, ¿no? Desde cuando empezó todo, incluso si el embarazo, bueno, esas son las bondades que me ha dejado el doctor Serrano, ¿no? Esa meticulosidad, no sé si existe esa palabra, de ir generando esa historia clínica y esa anamnesis, ¿no? O sea, desde dónde viene, cuándo empezó, por qué es lo que sientes, qué es lo que tal, tienes aura, no las tienes, cómo son tus crisis, qué crisis, cada cuánto las tienes. Bueno, lo de los fármacos, de hecho, mi tesis, que en breve daré ya a luz a ese monstruito, va muy enfocado en temas de fármacos. Me encanta la farmacología y los efectos que producen los pacientes, sobre todo cognitivos, son muy importantes y la verdad es que conocer cuál es el funcionamiento y que luego además tus compañeros sepan que tú lo sabes y que tú le apoyas muchas veces las decisiones clínicas que ellos tienen que tomar o que se apoyan en tu criterio, pues eso para un neuropsicólogo también es muy satisfactorio, ¿no? Entonces, bueno, para una neuropsicóloga. Entonces, bueno, pues es muy importante, pero es lo que tú has dicho, es el tiempo. O sea, no hay pregunta que no venga al lugar, ¿no? O sea, decir, ok, te preguntas esto y me has dicho que no, no pasa nada, pero que no me quede nunca nada, ninguna información en el tintero que a mí luego me pueda repercutir, porque la condición al final no deja de beber de un montón de otros sistemas que pueden estar afectando y que si no estoy preguntando, yo luego puedo interpretar de manera errónea el por qué está fallando ese sistema, ¿no? O por qué me está haciendo el paciente esto de esta manera. Conocerlo todo te va a hacer que integres muchísimo mejor la información, de modo que luego tú puedas hacer una conclusión más certera y que tengas más seguridad sobre lo que le estás diciendo, ¿no? A tus compañeros, incluso al paciente. Y la psicoeducación, mira, para mí, mm, es que tengo la anamnesis y la psicoeducación a una altura prácticamente, puedo decir ahora mismo algo, una unpopular opinion, ¿no? Como dicen, el tema de los test y todo eso. Mira, yo los paso, yo los utilizo, lo que todos sabemos. Creo que en esto somos hermanas de opinión, ¿no? Pero al final tú lo que tienes es que ver todo lo que el paciente te dice, ¿no? Y dedicarle tiempo y estar y escucharlo y demás. Y bueno, pues es que si no, a lo mejor no me hubiera hecho psicóloga y luego me hubiera especializado en neurología, ¿no? A lo mejor hubiera hecho otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que es súper, súper importante porque el paciente te lo va a ir contando todo y la psicoeducación le genera una tranquilidad, le genera un saber, un conocer, un no anticipar y al final reduce su ansiedad, reduce su nerviosismo y quieras que no, mira, se adhieren mejor al tratamiento farmacológico. Obviamente luego hay otros muchos que no, ¿no? Pero que por norma general la experiencia que nosotros recogemos al respecto es así y he de decir que tengo en la unidad de epilepsia de Málaga, yo ya sé a lo mejor un poco pesada, pero los tres compañeros, tanto el doctor Serrano como el doctor Cabezudo y la doctora García, vamos, hacen un trabajo encomiable en ese sentido. O sea, sus pacientes les dedican el tiempo que necesitan, lo estudian por arriba, por abajo, y al final eso se nota, ¿no? Se nota en el funcionamiento y en cómo el paciente responde a todo. Totalmente. Hay algo que has dicho que yo creo que a lo largo también como de todo el podcast es una idea que a mí me gusta resaltar y me gusta desarrollar, que yo creo que, bueno, en neuropsicología y en muchas disciplinas afines a la neuro, al final, cuando más herramientas y más respuestas tenemos, es conforme más preguntamos, ¿no? Que paradójicamente la solución, digamos, la respuesta o el saber no va de la mano de tener información concreta o respuestas concretas, ¿no? O datos específicos, sino que viene de como la ciencia o el arte, ¿no? De esa anamnesis, de ese saber preguntar. Y en relación a eso es que justo lo que tú decías, como al final con una buena anamnesis ya puedes tener prácticamente claro el perfil, que luego pues si luego ya administras pruebas, ¿no? Y a lo mejor pues te confirma o te da algún dato más interesante, pero que al final en neuropsicología no hay que ir a ciegas con las pruebas, ¿no? Sino que hay que ir en función, obviamente cuando estamos dentro del ámbito de la clínica, de todo lo que tú has visto en la anamnesis, porque también, como bien dice Saúl, ¿no? El propio paciente es el mejor manual de neuropsicología y hay veces Sin que duda. te dicen cosas que tú dices, vale, es que ya sé que con esto me estás hablando de esta función y dentro de esta función de este proceso. Entonces, yo creo que también eso es algo que se va aprendiendo con la experiencia, porque al principio, pues lo que quieres son certezas, obviamente, porque jugamos con la salud de la gente, ¿no?
y pues queremos tener respuestas y respuestas muy concretas y saber y varitas mágicas, ¿no? Pero es cierto que en nuestra disciplina, pues eso no es así. Así que yo también creo que esta idea es interesante trasladarla, ¿no? A las nuevas generaciones, a Sí, nuestros sí, total, compañeros y demás, totalmente. de que al final esto funciona así, pero que luego también el arte de la anamnesis, el arte de la pregunta se aprende y ya de una forma, pues tú en tu cabeza tienes ahí un esquema propio, que al final creo que no es tan propio, porque creo que es compartido entre todos de una forma u otra, Mm. donde ya vas sabiendo, pues, a modo de árbol de decisión, qué puede estar pasando, ¿no? Totalmente. De hecho, te recojo un poco las palabras de Saúl y es, obviamente, cada paciente es un manual, pero porque es que N es igual a uno. También, a mí cada vez el estudio de masa, el estudio de tal, me deja como un poco vacía, ¿no? Es como, ok, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que mi emoción y mi cognición no va a funcionar igual que la tuya. Que yo tengo una codificación, es un cerebro que es mío, ¿sabes? Que solo es mío y probablemente mi esquema cognitivo esté diferente al tuyo. Y bueno, y eso, insisto, en lo que tú acabas de decir, eso se recoge hablando con el paciente, entendiéndolo, y me parece súper interesante la idea de buscamos certezas, ¿no? Pero también hay que saber manejarse cuando no las tienes, ¿no? Y entonces también tienes que saber cómo manejar al paciente cuando tú no las tienes. Y hay que demostrar aplomo y hay que saber acompañarlo también en esa incertidumbre y en decir, oye, ¿qué pasa? Yo no solamente es que hago cada vez más preguntas, es que cada vez tengo una necesidad de que tengo que estudiar más, porque no me pierdo muchas veces, ¿no? Entre tanto, ¿no? Y al final, pues bueno, pues lo que tiene es una persona que está enferma, que tiene sus incertidumbres, que tiene sus tinieblas, que se encuentra mal y que ahora mismo tú eres la persona que lo acompaña, ¿no? Y que esto no entra, te digo, ala, y ya si te he visto no me acuerdo, ¿no? Aquí hay detrás muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, es importante saber llegar al paciente y lo de manejarse en la incertidumbre y en la falta de certeza me parece algo fundamental y que forma parte de nuestra profesión. Claro. Sí, y yo creo que dentro de cualquier disciplina de la salud, ¿no? Y de la persona, es decir, tú vas a un médico de cabecera y tú le dices tus síntomas, pero el médico de cabecera, a través de sus preguntas y a través de las pruebas que te va mandando para saber lo que te pasa, se va guiando, ¿no? En las posibles sospechas. Es decir, Total. que no somos como máquinas, sino que al final eso es parte del proceso, ¿no? Parte de la exploración y parte del conocimiento de la neuropsicología. Así que, bueno, yo creo que ya con esta introducción más o menos se ve, ¿no? La filosofía que hay por detrás de todo este ámbito que vamos a ir hablando. Y ahora me gustaría, si puedes contarnos sobre cuál es el papel, y en este caso tu papel, porque tú eres el ejemplo de lo que hoy nos va a ilustrar cómo se relaciona la neuropsicología y la epilepsia. ¿Cuál es tu papel como neuropsicóloga dentro de una unidad de epilepsia? ¿Qué funciones llevas a cabo? Bueno, pues al final las funciones normales o de mi día a día, sobre todo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Me centro en la semana pasada. ¿Qué hice? Pues la semana pasada me centré, mis compañeros neurólogos me van mandando pacientes, ¿no? Es verdad que nosotros ahora mismo también estamos intentando trabajar en protocolizar un poco esa exploración neuropsicológica de manera más global, ¿no? Como intentar estandarizarla mucho más, no solamente en aquellos pacientes que tienen ya una queja subjetiva, ¿no? De cognición. Vamos a llamarlo de cognición porque realmente le llamamos memoria cuando a lo mejor la tenemos que llamar función ejecutiva, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente valoro al paciente para ver que el paciente, cómo es su cognición, teniendo en cuenta pues la edad de inicio de las crisis, la duración, la frecuencia, la semiología de las crisis, los fármacos que se han ensayado, por qué no le han sentado bien y cuáles son los que tiene ahora, intentando ver por qué a ese neurólogo hace ese switch, ¿no? Hace este cambio de fármaco. También, obviamente, el cómo afecta el fármaco a la cognición, para mí eso también es mi día a día, ¿no? El tener que monitorizar eso. Hacemos también la monitorización de la evaluación neuropsicológica del vídeo eje, es decir, el paciente está en planta, ingresado en el vídeo, porque es un posible candidato a una cirugía de la epilepsia. Y entonces, bueno, pues yo normalmente lo valoro en cama, lo valoro allí, ¿no? Porque también hay veces que yo, no muchas, pero hay veces que precipito la crisis, ¿no? Que se llama una crisis inducida por praxia, ¿no? Es decir, cuando
el paciente se concentra mucho o entra en un proceso cognitivo X, pues puede que no es muy frecuente, pero bueno, puede pasar, ¿no? Y luego también es muy interesante ver cómo responde el paciente a eso. Hay que tener también muchas cosas en cuenta. Si el paciente ha tenido muchas crisis porque, bueno, pues se le baja la medicación, está allí precisamente para inducirle que tenga crisis, ¿no? Normalmente pues están una semana ingresados, entonces allí es donde hacemos todo el estudio, todos los profesionales que formamos parte del comité. Y luego, claro, pues están las evaluaciones prequirúrgicas, las evaluaciones postquirúrgicas y demás. Entonces, claro, eso, o sea, en general, todo lo que tenga que ver con la epilepsia, yo estoy ahí para hacerlo. Y bueno, y con los niños también, Ujú. porque Vale, al final claro, es que estos son un montón de pasos, ¿no? Son como un montón de papeles, de ti dentro de la unidad. soy como Entonces, una matriosca, Paula. total. Entonces, claro, yo creo que el ámbito más conocido de la neuropsicología dentro de la epilepsia precisamente es la de esa función de evaluación prequirúrgica. Cuéntanos un poquito, primero, si quieres, de manera muy breve a lo mejor, el momento de decisión, ¿no?, de una intervención quirúrgica en Ujú, epilepsia y ujú. por qué hay un momento en el que se decide, que esto se decidió hace ya mucho y ahora seguimos ahí, que una neuropsicóloga tiene que realizar ahí una valoración, que tiene ahí un papel. ¿Por qué y en qué momento? Pues, pues mira, esto se decidió ciertamente hace ya mucho tiempo, pero es verdad que a mí siempre me gusta mencionar a la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, porque allí hay gente que, por cierto, a finales de marzo en la SADE vienen gente de la ILAE a la mesa de neuropsicología, que va a ser una pasada, y aquí mi anuncio publicitario. Y bueno, me parece súper interesante que en su momento hubiera neuropsicólogos que se plantaran en la ELAE y dijeran, nosotros vamos a hacer aquí una sesión de neuropsicología y vamos a empezar a poner en valor esta disciplina dentro de la epilepsia, ¿no? Y entonces, en la institución más importante a nivel internacional que se encarga de la epilepsia, hay un grupo de neuropsicólogos que además son de otro planeta, porque son una pasada, que deciden empezar a poner un poco las pautas, ¿no? Y aquí aparece también el tema de bueno, pues, qué hacer, ¿no? De hecho, hay artículos que son de las reuniones que ellos han tenido en las que sacan una serie de guías en las que hay que hacer, ¿no? Y hay uno de ellos que es en la cirugía, ¿no? En la cirugía de la epilepsia. ¿Qué hacemos nosotros y cómo llega todo hasta esto? Ciertamente también está la investigación, ¿no? Es decir, por ejemplo, Sally Baxandel, que es la coordinadora de esta sesión que os estoy diciendo, ha creado, junto con su equipo y con muchos colaboradores, un algoritmo en el que tú le pones todas las condiciones del paciente desde el punto de vista neuropsicológico y te dice si es o no candidato a una cirugía eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, pues tú dices, ok, eso está estupendo, que quizás nosotros ahora mismo aquí en España no podemos utilizarlo porque la validación y eso es para población británica. Obviamente habría que valorar y habría que ver si nosotros eso lo podemos hacer o podemos plantearnos crearla para población española, ¿no? Pero tenemos incluso artículos que además es que se llaman tal cual, la red flag, perdonad mi inglés almeriense, que está publicado, si no me recuerdo mal, en Epilepsy and Behavior, que es la red flag de una cirugía eléctrica. Entonces, mi papel en este caso, de hecho, esta mañana hemos tenido un comité, es, oye, pues el paciente tiene estas condiciones, estas condiciones, estas condiciones, no es un paciente candidato a que se le pueda hacer una cirugía de la epilepsia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si no hay un declive en la memoria y tiene la cognición en perfecto estado, bueno, pues tienes que empezar a valorar muchas cosas, ¿no? El estado de ánimo, pues tienes que valorar también muchas cosas. ¿Dónde está la lesión? Pues tienes que valorar muchas cosas, porque obviamente no es lo mismo tocar un hemisferio derecho que un hemisferio izquierdo. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, hay veces que incluso nos planteamos realizar una prehabilitación, ¿no? Vamos a prehabilitar esa función específica para que cuando tengamos que intervenir porque no hay de otra, es un paciente que ha probado absolutamente todos los fármacos habido y por haber y tiene una epilepsia refractaria y es resistente a cualquier fármaco que se le pone, tiene una calidad de vida nula porque el paciente tiene muchísimas crisis epilépticas a lo largo incluso del día, hay que hacer algo por el paciente, ¿no? Pues al final, yo podría hablar de la condición solo, ¿no? O sea, yo puedo hablar ahora y deciros, mira,
¿tiene una lesión en el hemisferio izquierdo? Okay, esto es como un diagrama, ¿no? Sí, vale, ok. ¿Tiene la neuroimagen es normal o tiene lesión? No, pues entonces que va a operar, ¿no? O que va a... ¿no? Pero que esto no es solamente lo que la condición diga, porque al final aquí hay un balance y esto es un trabajo en equipo con muchísima comunicación, donde todos ponen dan sus expectativas, dicen su opinión desde su profesión y desde su disciplina, y entonces se toma la decisión. Pero es un honor a mi profesión, que es la neuropsicología, saber que los compañeros médicos valoran a la neuropsicología y a esa condición tan especial que tenemos los seres humanos, que es la condición, cómo la respetan y la miman tanto, ¿no? Y al final, no. ¿Qué dice la neuropsicología, no? O sea, la neuropsicología en qué punto pone a este paciente para que se le pueda intervenir o no. Y eso, que en España ya esté sucediendo, me parece un regalo, ¿no? Totalmente. Pero vamos, que hay muchos algoritmos, ¿no? O sea, tú coges al paciente y dices, ok, pues sobre todo se basa mucho en el sistema anésico porque los pacientes que normalmente, obviamente, más se intervienen son la epilepsia del lóbulo temporal, ¿vale? Entonces, bueno, si hay un declive, desde cuándo comienza si depende de qué procesos amnésicos son los que están alterados, si la localización es muy específica, si tal, si cual, ¿vale? Si hay más afectación de la condición sabiendo que puede ser al final la epilepsia es una enfermedad de redes. Entonces tú tienes que conocer también muy bien cuál es esa neuroanatomía, ¿no? Esa parte tan subcortical, ¿no? White matters, ¿no? Es como la sustancia blanca sí que importa, que la tenemos ahí como, a la venga, no. Entonces es todo una amalgama, ¿no? De condiciones del paciente. Claro. Bueno, es que has dicho un montón de cosas interesantes. Entonces ahora vamos a ir viendo porque, en primer lugar, efectivamente, ¿no? Estamos en una situación donde dentro de una unidad de epilepsia, porque hay unas condiciones de que hay una persona que tiene una epilepsia refractaria, que no responde a fármacos, pero que las crisis pues están incapacitando mucho su calidad de vida, pues si hay una focalidad, ¿no?, susceptible a ser intervenida, decir, venga, pues nos vamos a plantear esto. Entonces Ujú, aquí la neuropsicología, como tú has dicho, dentro de todo ese trabajo en equipo ujú, y de muchas decisiones que se toman, aporta el, el decir, si intervenimos aquí quirúrgicamente, pues nos podemos llevar, diciéndolo de una forma muy burda, más o menos función cognitiva, ¿no? O esto puede tener esta implicación a nivel cognitivo para la vida de esta persona, que puede ser importante o no, o que tenemos que valorar o no, o que a lo mejor le tenemos que presentar al paciente, ¿no? Y que él decida, es decir, imagino que ahí pues se manejan múltiples escenarios. Entonces, claro, ahí tú haces una valoración donde estableces un perfil cognitivo, ujú. ¿no? Pero claro, ese perfil cognitivo, ¿cómo se sabe si va a ser ese perfil cognitivo estable después de la operación o no? Ah, bueno, hay muchos factores realmente que nos pueden dar, o sea, no nos van a dar esa información, pero sí que nos pueden ayudar a saber o sea, si cuando se intervenga a un paciente, esa condición se va a mantener lo más estable posible. Por ejemplo, un paciente que tenga tanto memoria verbal como visual alterada con todos los procesos, porque aquí hay un pequeño detalle importante y es que probablemente esto no salga a 0-0, es decir, siempre va a salir un poquito a perder. No olvidemos que estamos... Abriendo una cabeza. Exacto, vale, y estamos tocando un órgano que es bastante susceptible a cualquier cosita, ¿no? Entonces, claro, al final nos olvidamos también de esa rehabilitación, ¿no? O de cómo entrenar al paciente para que eso salga bien, ¿no? Entonces, sí que es verdad que un paciente, por ejemplo, que tiene tanto memoria visual como verbal alterada, que tiene que sabemos que la lesión es muy extensa, que hay que hacer una resección muy grande, etcétera, etcétera, pues probablemente estamos hablando de que aunque tenga el foco en la izquierda, ¿no? Una pieza del lóbulo temporal izquierda, pues que probablemente también la crisis esté difundiendo al lóbulo temporal derecho. Todo eso, por ejemplo, nosotros lo podemos intuir
en un estudio neuropsicológico, pero por ejemplo el EEG, el electroencefalograma, te va a dar también esa información, ¿no? Entonces que no es todo tan sencillo como tal. O sea, se podría plantear la cirugía como venga, vamos a operar a todos los pacientes. Obviamente no, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista cognitivo, pues tú al final ves absolutamente todos los procesos que hay. Ves también desde cuándo el paciente tiene esa afectación, ¿no? Si un paciente que ha funcionado bien hasta que llega un momento y no por un deterioro cognitivo asociado a una epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? A una epilepsia, empieza a hacer un declive cognitivo, te tienes que plantear por qué y muchos de esos pacientes a lo mejor pueden llegar a ser candidatos a hacer una cirugía, ¿no? Entonces, cosas a tener en cuenta, es que no te puedo decir solo una, porque o sea, estaría mintiendo, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Como parece, y es que esto da para que hablemos solo de un podcast de cómo hacer candidatos, o sea, cómo se toman las decisiones en las que tú haces candidato a un paciente para que sea quirúrgico, ¿no? Pues obviamente tienes que valorar en qué. Y aquí entra mucho también la calidad de vida del paciente. Si tiene la condición intacta, yo no puedo saber si en la cirugía esa condición va a seguir intacta. Pero ¿qué repercusión tiene la crisis en la calidad de vida del paciente, por mucho que la condición esté intacta? Entonces, ahí hay que valorar si a lo mejor, aunque la condición, hombre, un paciente que no tiene una gran repercusión en su calidad de vida, porque un paciente totalmente funcional, que trabaja, que tiene su familia, etcétera, etcétera, y que es verdad que aunque toma muchos fármacos, pero su condición sigue siendo funcional, o sea, se tarda, pues tú dices, oye, pues para mí no es un paciente que sea candidato, porque es verdad que tiene una lesión especial que está totalmente en imagen, se ve, que está delimitada, que además es refractaria porque no se controla con fármacos, tal, pero no tiene un daño cognitivo, por la razón que sea. Es que sucede, ¿eh? Es que hay pacientes que te encuentras que son refractarios a los fármacos y que tienen una condición, es verdad que son pocos, ¿vale? Pero que tienen una condición totalmente estandarizada, vamos a llamarlo así, ¿vale? No me gustan mucho estas palabras, pero tú me entiendes, ¿no? Y que tienen una funcionalidad y una calidad de vida, que trabajan, que tienen su familia y que tal. Entonces, claro, al final, ¿cuáles son los criterios que sigues? Pues sigues muchísimos criterios, ¿no? Sigues muchos criterios, no solamente cognitivos, ¿no? Y al final, es verdad que la suerte que tenemos en nuestro equipo es que siempre, la mayor veces en el 99,9% de las veces estamos de acuerdo, siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, no sería un gran candidato un paciente que no tiene un estado de ánimo alterado, que tiene un rendimiento cognitivo bastante bueno y que su calidad de vida no se ve especialmente repercutida. Ese paciente, desde el punto de vista cognitivo, no es candidato, ¿vale? Un paciente que tiene todo el sistema cognitivo alterado, tienes que plantearte si o bien va a ir a peor y lo vas a dejar peor y entonces lo va a hacer total y absolutamente dependiente si la condición no tiene una repercusión en su vida y la opción es dejarlo peor, entonces, ¿para qué interviene, no? Si es un paciente que solamente tiene una alteración nésica pura, difícil, pero pura, y sin embargo el resto de los sistemas y de los procesos no funcionan bien o relativamente bien y sabes que va a poder compensar, porque no sé si lo he mencionado antes, pero poco se habla de la rehabilitación que hay que hacer con los pacientes con epilepsia. Claro, es que ahí hay un punto en el que has hablado de un concepto que es la prehabilitación, que no sé si te importaría hablar, ¿no? Y desarrollarnos un poco este término y este concepto para que no lo conozca, pues un poco que nos familiarices en qué consiste, ¿no? Este concepto que está muy asociado a cirugía en epilepsia. Pues bueno, al final, hablándolo bruto, ¿no? Como me saldría a mí si se lo tengo que explicar a mi hija, pues la prehabilitación es que tú hay una función cognitiva o un proceso cognitivo que está localizado en el sitio donde tiene la lesión el paciente, que tú sabes que lo vas a perder porque tienes que hacer esa cirugía y entonces la inhibes durante un tiempo con electrodos profundos. Ahora se hace también muchas veces con estimulación magnética transcraneal porque es menos invasiva. Inhibes esa parte del cerebro y haces o obligas al cerebro a que el otro hemisferio adquiera esa función. De modo que en el momento en el que el neurocirujano tenga que resecar esa zona y sepamos que vamos a perder esa función, tu cerebro de alguna manera ya haya adquirido la funcionalidad en el contralateral. Entonces, al final son pacientes
hace unos años, antes de que yo entrara en el Caldo Haya, mi compañero Luis Muñoz, que es maravilloso, un neuropsicólogo estupendo, hizo una prehabilitación con mis compañeros y consiguieron que el paciente que era músico de profesión, pues siguiera, ¿vale? Entonces, eso se ha hecho ya, eso se hace, eso en España se hace, se conoce. Es verdad que sucede en pocos casos, ¿vale? Que esto no es, y que no todos salen en el periódico, a Dios gracias, pero que en eso consiste, ¿no? Entonces, al final, ahora mismo cada vez va habiendo muchas más herramientas no invasivas, que son seguras, que las podemos manejar bien para poder hacer este tipo de cosas y obviamente hace que la cirugía sea mucho menos invasiva. Digamos. Claro, esto es algo que también se hace en cirugía tumoral, ¿no? Y que se comparte, yo creo, ahí entre las dos disciplinas dentro de la neuro, tanto en tumores como en epilepsia, y efectivamente ahí yo creo que se resalta la importancia de lo que tú has dicho, ¿no? De cómo vamos a perder un área representativa de función, vamos a intentar que otras áreas cerebrales cojan, ¿no? O compensen un poquito esa función para luego pues poder continuar con esa memoria o ver cómo el cerebro se adapta a esos fenómenos de flexibilidad para que al final pues la expresión cognitiva siga saliendo. Entonces, claro, ahí también, como tú has dicho, el papel de la neuropsicología es muy importante en el sentido de que esto no se queda circunscrito a tú eres intervenido y por suerte, yo creo que en la mayoría de los casos las intervenciones pues tienen bastante éxito, sí, ¿no? Y en un principio hay muchas ocasiones que no se repiten las crisis, hay otras que sí, pero bueno, aunque se repitan, pues a lo mejor se repiten con menos intensidad, ¿no? Y se dan en otras condiciones, pero no nos quedamos aquí, sino que efectivamente, como ha habido una recesión de un área importante del cerebro, tú tienes que seguir trabajando a nivel cognitivo para que la implicación de esta operación en tu vida no sea muy alta, ¿no? Vale. Efectivamente. Y no sé si podrías hablarnos de algún caso que a ti o con el que hayas aprendido, que te haya marcado un poquito acerca de todos estos fenómenos que estamos hablando de comunicación cerebral dentro de las crisis, de funciones, de una valoración que tú dijese, uy, pues en un principio esto apuntaba totalmente a algo onésico, pero luego pues también había cosas de funciones ejecutivas o un proceso así de diagnóstico diferencial que a ti te haya mostrado cosas, ¿no? Dentro de tu especialidad. Sí, bueno, ahí es curioso, ¿no? Porque lo he dicho al principio, como siempre hemos acotado mucho al sistema nésico dentro de la cognición o de la neuropsicología de la epilepsia, ¿no? Y es verdad que cuando yo empecé, esa vertiente seguía. O sea, esa vertiente como que era la que se continuaba, la que se seguía, era como sistema nésico y demás. Y conforme yo iba viendo a los pacientes, incluso iba como viendo su vida, ¿no? Y tal, me fui dando cuenta, digo, madre mía, si esto es un disco ejecutivo vamos, de libro. O sea, me refiero, a mí que hemos sido engañados, esto no es memoria y ya está, aquí hay más, ¿no? Me da igual, es una epilepsia del lóbulo temporal, pero que no, que esto no tal, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, Pedro, ¿puedo hacer una valoración así extensa, no sé qué, no sé qué, sí, no sé qué? Y de pronto te das cuenta de que tienen un trastorno disejecutivo muy dorsolateral, además, y muy orbital, depende del perfil, ¿vale? Depende un poquito de tal. Y a mí sí que es verdad que yo he aprendido muchísimo, curiosamente, yo aprendo muchísimo en los comités, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, una paciente con una condición, con un sistema anésico. Espera, es que se me ha ido. ¿Me oyes? Perdona. Sí. Vale. Esta mañana mismo es una paciente con un sistema anésico muy normalizado, muy relativamente tal, con no sé qué, pero había algo que sabía que no, ¿no? Que parecía como que no veía, perdón, que no veía bien la situación y tal, y era una alteración en el sistema anésico y en la working memory que estaba colapsando el resto de los sistemas, ¿no? Y que no le estaba dejando tener una cognición eficaz, ¿no? Que llegara a tener la eficiencia suficiente y además, luego veíamos pruebas de resonancia funcional, ¿no? Y nuclear y demás, y dices,
y tenía una alteración generalizada porque el foco estaba en un sitio, pero difundía al otro. Entonces, ¿vale? Entonces, al final ves que tu valoración neuropsicológica, oye, tenía sentido, ¿no? O sea, no era solamente. Entonces, claro, paso a paso, en este tipo de características, en este tipo de cosas, yo he ido aprendiendo muchísimo a ir correlacionando muy bien cada cosa, ¿no? Y también aprendí muchísimo de errores, de decir, no, pues yo creo que esto no sé qué, y de pronto compañero te dice, mira, estás perdidísima, ¿no? Pero bueno, y te enteras por qué, ¿no? Y luego, a mí me fascina la farmacología dentro de la cognición. La gente dice, no, pero es que eso. Y hay artículos, ojo, hay artículos, ahora que estoy yo ahí con la revisión a tope, hay artículos que te defienden y te mega defienden que los fármacos anticrisis no tienen secuela cognitiva. Vamos a coger eso con pinzas, ¿vale? Obviamente, detrás de todo esto hay, pues bueno, en muchas ocasiones también, pues bueno, pues son fármacos al final, no dejan de ser fármacos, ¿no? Y todos queremos que el fármaco X sea el mejor, ¿no? Pero realmente es muy importante porque tú puedes tener a un paciente totalmente controlado de crisis y yo he tenido, vamos, antes de mi baja por maternidad, me acuerdo de un paciente que era, es que yo me han quitado las crisis, pero no puedo hacer otra cosa porque no puedo. O sea, tengo, soy incapaz de prestar atención, no puedo fijar la información, tengo una lentitud y decía, si es que me decía el acompañante, si es que para contestarte te lleva 3 minutos para decirte una respuesta, ¿no? Y entonces al final volvemos otra vez a sopesar. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Pero claro, ¿qué hay que hacer? Claro. Ujú. Ahí, no sé si Teresa nos puede hablar un poco de la farmacodinamia, ¿no? que tiene el uso de estos fármacos y cómo afectan al sistema cognitivo, porque, bueno, hasta donde yo tengo entendido de forma muy general, como al final la crisis epiléptica es un fenómeno de hipersincronización neuronal, ¿no? Pues creo que uno de los principios básicos de la farmacodinamia en epilepsia es intentar bajar esos niveles de excitabilidad neurológica, lo que se correlaciona pues con unos niveles más bajos a nivel de activación, a nivel atencional y demás. Pero no sé si tú nos puedes profundizar un poquito más en esto desde tu experiencia, qué es lo que se ve. Se puede ver infinitas cosas, ¿vale? Como hemos dicho antes, aludiendo de nuevo a la idea de que un paciente n igual a 1, tú puedes ver 1000 cosas y que un fármaco, una persona lo tolere a las 1000 maravillas, otro haga X, otro haga Y. Por norma general, cierto es que tenemos esos fenotipos que van asociados y que corresponden, ¿no? Pero sí que es verdad que depende mucho del fármaco, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, el famoso topiramato, que el pobre tiene un San Benito colgado, que también se lo ha buscado, que es súper mal tolerado. Sin embargo, te encuentras con pacientes que lo toleran maravillosamente a nivel cognitivo y a nivel de crisis, ¿vale? Entonces, claro, al final, por eso esto es mucho probar, ¿no? Con el fármaco. Pues, por ejemplo, el topiramato. Topiramato no solamente te hace un déficit en el sistema anésico, sino que a nivel atencional, caos, ¿vale? O sea, caos absoluto. No me sé de memoria, me vaya a perdonar, pero no me sé de memoria si es magabaérgico, no lo sé, ¿vale? Eso ahora mismo la verdad es que me perdonáis, pues puede ser que diga una burrada y tampoco me voy a envalentonar, hay algunos que sí que me conozco más, pero en ese en concreto ahora mismo no me acuerdo, topiramato, ¿no? Pero bueno, luego tenemos un fármaco que suele ser bastante bien tolerado, que realmente no tiene tampoco mucha repercusión, pues por ejemplo la lacosamida, un fármaco que bueno, pues que ahí va la zonisamida, que es la prima del topiramato, ¿vale? Que tiene un perfil cognitivo un poquito más seguro, pero que también hace que el sistema atencional se vea un poquito más alterado. El levetiracetam, bueno, pues el levetiracetam, pues bueno, pues también sistema anésico, conductualmente afecta muchísimo y hay que hacer retirada por conducta. Eso tú lo habrás visto en millones de pacientes que después de una hemorragia o de un tumor, pues le ponen el famoso Keppra levetiracetam y te hacen un cuadro de agresividad y están irascibles continuamente y demás. El ácido valproico, pues es un fármaco muy bueno, muy, muy bueno, con un perfil cognitivo buenísimo,
pero que los efectos teratogénicos que se han demostrado en los últimos años pues han hecho que haya disminuido mucho el que los neurólogos se planteen el ponerlo sobre todo en mujeres en edad fértil, ¿no? ¿Qué más tenemos últimamente? Bueno, pues perfiles que son bastante seguros, pues por ejemplo el brivaracetam o el perampanel, el Ficompa, son fármacos que cognitivamente parecen un poquito más seguros. Es verdad que conforme vamos avanzando, pues no tenemos nada que ver a los fármacos de primera generación con los de segunda, con los de ahora de tercera generación, ¿no? El cenovamato que es verdad que yo ahora ahí tengo un poquito más de manejo, es un fármaco que cognitivamente hemos visto que se maneja bastante bien, que el paciente cognitivamente lo tolera bien y que luego es una maravilla a nivel de control de crisis, una maravilla, ¿vale? Pero también es verdad que tiene también alguna repercusión cognitiva, ¿vale? Lo que pasa es que luego tú aquí también tienes que ver ok, me hace una repercusión cognitiva porque el fármaco incide en la cognición de X manera, pero ¿cuánta cognición cognitiva, o sea, perdón, cuánta repercusión cognitiva estoy quitándole al paciente por hacer una disminución de las crisis, ¿no? Entonces, mi opinión es que hay que siempre testear todos los fármacos. O sea, hay que verlo siempre y hay que tenerlo muy en cuenta porque puede pasar, o sea, puede darse, ¿vale? Que es verdad que hay algunos que tienen un perfil más seguro que otros, desde luego, que eso está bastante estudiado también. Mm, Yo que en los temas de fármacos soy bastante mijita. Mm, Claro, claro, es que al final yo creo que es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que también se abre un mundo de complejidad con respecto a la interacción del fármaco con la cognición que hay que estudiar cada caso, ¿no? Pero al final yo creo que la idea interesante de esto es que el paciente tiene que ser consciente de que también puede haber una comunicación en esto, ¿no? En este fenómeno de fármaco-cognición y que junto con los profesionales que le guiáis durante todo el proceso, pues eso es algo que se tiene en cuenta, ¿no? Y que se puede hablar y que se pueden estudiar los efectos y en función de eso, pues imagino que tomaréis las decisiones, ¿no? Y que se hace un seguimiento, pues a lo largo de todo ese proceso, mm. ¿no? Sí, totalmente. Sí, Vale, desde fármacos que tienen que ser retirados porque cognitivamente están haciendo una gran afectación, hasta asumir que la afectación cognitiva se tiene que suplir de otra manera, con terapia no farmacológica, porque el paciente está libre de crisis. claro. Luego hay otra cosa que también has comentado que a mí me parece muy interesante porque sí que en lo que yo he visto de epilepsia me lo he encontrado, que es como esa tradición de esas epilepsias del lóbulo temporal, donde supuestamente nos teníamos que encontrar una focalidad anésica, y yo, por ejemplo, lo que más me he encontrado es lo que tú hablabas de esa disejecución. Entonces, claro, ahí me pregunto, esto también lo hablaba con Ángela Ledo, ¿no? Cuando este tipo de cosas hacen que nos volvamos a conectar a lo mejor con procesos más de neurociencia básica, ¿no? Y de estudio pues más experimental o más clásico, donde tenemos que irnos también a esas comunicaciones que hay entre prefrontal y lóbulo temporal y cómo, pues, a lo mejor incluso, pues, yo me planteo si por fenómenos de edad, por ejemplo, en un paciente con una epilepsia refractaria del lóbulo temporal de 30 años, pues todavía puede que no haya una focalidad anésica por el alto o por el papel tan activo que puede tener prefrontal y esos componentes ejecutivos en esos fenómenos de construcción nésico, ¿no? Y cómo hay toda esa comunicación donde ya sabemos que la memoria cada vez bueno, tenemos, yo creo que ya claro que es un proceso muy activo de construcción del recuerdo, ¿no? Y de construcción de la memoria, incluso muy activo también en la construcción del olvido, porque el olvido es muy importante para la Exacto, memoria. efectivamente. Entonces, claro, creo que hay que saber cómo estudiar muy bien todo esto, porque si no, a lo mejor pues puedes presentar una tarea. Yo recuerdo, ¿no? De encontrarme a lo mejor valoraciones de tarea de pares de palabras, ¿no? De aprendizaje de pares de palabras, que es una tarea muy demandante a muchos niveles, pero como está catalogada por lo que está catalogada, y decir, venga, pues es que me cuadra, que es una epilepsia del lóbulo temporal y tiene una afectación nésica. Pero luego, sin embargo, explorar y ver, ¿no? En la misma anamnesis pues unas cosas de inhibición, de disejecución, de verborrea y de tal, donde tú dices, mira, a lo mejor, vale, pares de palabras la ha podido salir todo lo peor que tú quieras, pero es que esto a nivel primario hay otras cosas, ¿no?
Total. Entonces yo creo que ahí también el establecimiento de perfiles cognitivos dentro de la epilepsia, primero, es algo que me parece muy interesante y seguro y segundo, creo que también es algo que se está construyendo, ¿no? Poco a poco, que Están en ello. claro, que Están en todavía ello. también depende mucho de n igual a 1, también creo que depende mucho del No, propio pero bueno, sistema cognitivo de la persona, sí, pero claro, es que al final ahí tenemos que seguir, ¿no? Avanzando e investigando en esa construcción de sí. perfiles. Sí, me encanta el melón que acabas de abrir, Paula. Es que me encanta porque es que el paciente con epilepsia de verdad que es tan rico, es tan te muestra tanto esa red, ¿no? Esto no es aquí, que parece que somos una anatomista y de esto es aquí. No, es que la cognición no es eso. Es que la cognición bebe continuamente de un proceso con otro, de otro proceso con uno, de otro con tal, ¿vale? Entonces, un paciente que a lo mejor lleva 30, 35 años de evolución con su epilepsia refractaria a fármacos, probablemente pueda tener una cognición totalmente adaptada en su sistema anésico porque tiene ahí la lesión y ha tenido que buscar su cerebro el cómo poder estudiar porque el chiquillo o la chiquilla ha querido hacerlo y resulta que tal, pero no ha podido compensar otras cosas. Y al final, esa estructura que me genera esa alteración, ¿no? En esa hiperexcitabilidad de la que hablábamos antes, que me está llevando a tener en cuenta que hay otros procesos que se puedan estar alterando, no los podemos dejar al olvido. Hay que mirarlo, hay que verlo. Me da igual en la anamnesis, en el estilo de vida que tenga el paciente, en que luego tú le puedas poner una prueba de ejecución. Hay que mirarlo todo, hay que mirarlo todo. Entonces, yo es que, vamos, cosas que te encuentras que dices: "¿Será esto posible?". Lo es. Y Sí, luego llega tu el no dar nada compañero por de medicina sentado, ¿no? nuclear y te dice: "Lo es". Y entonces al final dices: "Guau, cómo no dar las cosas por hecho", ¿no? O sea, pero me encanta saber que eso está cambiando, ¿no? Y que ya no solamente porque te dediques a la epilepsia, podemos hablar también de un daño cerebral, y eso bien eso ahí eres la reina, yo ahí no, ¿qué te voy a contar? Pero, mm, es que es así, ¿no? Es así. Y luego con respecto a las clasificaciones, se está trabajando en ello. Hay artículos ahora, yo que hace este fin de semana he tenido que estar haciendo una revisión bibliográfica para la guía de práctica clínica de la SADE, en el que la neuropsicología va a tener un capítulo, ya por fin, y, y, y hay ahora mismo entre la ILAE y la INS una intención de poder hacer una escala de clasificación, ¿no? Es decir, sin daño cognitivo, con un proceso alterado, con 2 o con más de 3, ¿no? Entonces, esa sería como la gravedad que están siguiendo. Hay un estudio con una N bastante apañada para la epilepsia del lóbulo temporal, y lo que se ha visto es que la epilepsia del lóbulo frontal se puede clasificar exactamente de la misma manera, porque obviamente la epilepsia del lóbulo frontal no es solamente tiene un daño disejecutivo, ¿no? O sea, tiene un daño funcionales frontales, sino que, oye, que es que resulta que hay más, pero volvemos a lo mismo. O sea, la cognición es un Dinámica, total. Total. Teresa, hay otra cosa que también te quiero preguntar que me parece muy interesante y que también habíamos estado de acuerdo en incluirla en el episodio por la relevancia del tema, que es todo lo que tiene que ver con el estudio neuropsicológico de la epilepsia en edad pediátrica. mm, Pues bueno, primero porque creo que por lo que tú me has contado, parece que cada vez más se está intentando intervenir de manera temprana, ¿no? En aquellas epilepsias que son refractarias. Entonces ahí también me gustaría saber un poco, dentro de la variabilidad y de la complejidad, como bien venimos diciendo, engloba este tema, pero como cuál es la postura que hay o cuál es el papel que hay de la neuropsicología dentro de también de la etapa pediátrica. ujú. Bueno, cada vez va tomando bastante más relevancia. Bueno, tenemos nuestras compañeras de San Joan de Deus que son espectaculares en eso, que yo de hecho aprendo de ellas. Yo en infantil, ya sabes que, bueno, pues yo estoy tocándolo más ahora por temas por la epilepsia, ¿vale? Porque al final no puede haber un especialista en neuropsicología en epilepsia de adultos y un especialista en neuropsicología en epilepsia de niños, ¿no? Y al final, bueno, pues un poco tal. Pero sí que es verdad que está claro, una epilepsia que comienza
cuanto antes, sabiendo la huella que esas crisis van dejando, pero ya no solamente las crisis, es que también hay una huella en la parte emocional, también hay una huella en la cognición, también hay una huella en esa adaptabilidad que hace el paciente a su vida, a su día a día. O sea, al final, eso es una parte que tampoco se nos puede olvidar, ¿no? Entonces, ahora mismo la tendencia, efectivamente, a intervenir aquellas epilepsias que puedan ser intervenirlas cuanto antes, aludiendo a esa plasticidad cerebral que va a tener, obviamente, el cerebro de un niño para poder recuperar ciertas cosas. Y al final, bueno, pues la valoración no deja de ser exactamente igual, ¿no? O sea, extrapolándolo a más pequeñito, pero sin dejarte absolutamente ningún fleco. Y sobre todo, muy importante, la comunicación con los padres, por supuestísimo, y con el cole, que al final, si es que están escolarizados, que al final es lo que importa. Pero efectivamente, ahora mismo, de hecho, hay un qué pesada yo con los artículos, pero hay un artículo Bueno, de un trial, de un ensayo clínico doble ciego con placebo, no sé qué, no sé cuánto, de eso precisamente, ¿no? De niños que han sido intervenidos y luego los fármacos. O sea, este ensayo es de niños que son intervenidos y que se le hace una retirada del fármaco y niños que no lo son y se sigue con el fármaco, cómo afecta el fármaco a lo largo de la vida de la condición de un paciente. O sea, me refiero que al final tú ahí estás cambiándolo todo. Los fármacos son muy buenos porque nos ayudan a quitar determinadas cosas, pero cuando son refractarios a fármacos y no conseguimos quitar las crisis del todo, o sea, al final, ¿qué solución ponemos a esto, no? Entonces, bueno, pues por ahí ahora mismo están yendo los tiros. Es verdad que yo en concreto te puedo dar estas nociones, pero aún estoy un poco baby, ¿no? En eso y bueno, estamos en ello y con mucha ganas y por supuesto con mucha ilusión y al final no deja de ser parecido, para mí más complicado, siempre, para mí los niños siempre lo son más, pero bueno, esa es la tendencia ahora mismo y en mi hospital lo es también. Claro, claro, bueno, es que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, los niños siempre son más complicados, ¿no? Porque hay muchas variables a tener en cuenta. Al final, con el adulto, pues ya tenemos un sistema que está conformado, que se ha ido gestionando, ¿no? De una forma u otra, pero en los niños la complejidad es mucho mayor y el decir, vale, intervengo o no intervengo, esto le va a ayudar y va a poder hacer fenómenos de plasticidad, o a lo mejor no, porque me encuentro con un niño que está asociado algo parecido a un retraso intelectual o algo así, lo que voy a hacer es limitarle más. Es decir, tiene Total. también cosas que acompañan, ¿no?, a la epilepsia, está esto englobado dentro de un síndrome, en fin, imagino que no es fácil, ya de por sí la toma de decisiones en neuro no es fácil, creo que en epilepsia menos fácil todavía y creo que con niños menos fácil todavía. Entonces, claro, entiendo que es un proceso complejo, pero yo también quería preguntarte dentro de todo esto, porque es algo que hemos ido tocando a lo largo de la conversación, el tema de la valoración en neuropsicología, ¿no?, que tiene un papel como en muchas fases, en preintervención, en postintervención, si hacemos la prehabilitación, en toma de decisiones. ¿Hay un consenso en la valoración neuropsicológica dentro de epilepsia? Hay recomendación, ¿vale? Hay una revisión sistemática de no hace mucho tiempo, de hecho, en la que te habla de pruebas. El problema es que las pruebas pues tienen que estar baremadas para la lengua en la que yo hablo, ¿no? O sea, tengo que tener por lo menos que estadísticamente me respalde eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces sí que es verdad que sí que las más conocidas, hombre, todo el mundo va a pasar una figura de rey, la vamos a pasar todos, ¿no? Una figura de rey, a nivel de memoria, pues te puedes encontrar quien le gusta más utilizar la verbal de rey o quien le gusta más utilizar la búsqueda, depende de lo que vayas buscando. Gente que divide los protocolos y pasa ambas porque te dan información totalmente diferente, son pruebas como, yo que sé, un huevo, una castaña, por lo mismo. Los trails están metidos en todos los. Entonces, sí que es verdad que te puedes hacer una idea de qué pruebas, a raíz de leer muchos artículos y más artículos, te das cuenta de que todo el mundo al final utiliza las mismas pruebas, que al final nuestro neuronorma engloba mucho todas esas pruebas internacionales, ¿no? Y luego, por ejemplo, también en los pacientes prequirúrgicos, el protocolo normalmente es claro. Es verdad que, por ejemplo, los americanos utilizan mucho la Wechsler porque para ellos el IQ, el cociente intelectual es muy importante, tal y cual, no sé qué.
Luego ahí ya nosotros barajamos. Pero yo como neuropsico, a ver, pues a mí el coeficiente intelectual, a Teresa Ramírez y a mi forma de ver la neuropsicología me da igual, pero es verdad que los subtests que componen la Wechsler, pues te puede dar mucha información cognitiva, ¿no? Y son ricos, o sea, tiene subtests que son muy buenos. Entonces, no hay un consenso, no lo hay. Que sí que es verdad que deberíamos de trabajar desde las diversas instituciones actualmente que en España se están moviendo bastante por la neuropsicología, no lo dudo. Creo que debería de ser así. Yo no estoy metido en ninguno, a Dios gracias, pero sí que es verdad que creo que podría llegar a ser muy interesante, porque creo también, me estoy repitiendo mucho con el creo, que ahora mismo hay bastantes buenos neuropsicólogos que se dedican a la epilepsia y que se podría llegar, pero al final, a nivel internacional, hay, ya te digo, hay una revisión sistemática, un par de años que tiene, en la que intentan dar una pincelada como recomendación. Pero claro, a mí la persona de Estados Unidos me puede decir que pase el Wisconsin, la Torre de Londres, no sé qué, no sé cuánto, y de pronto llega una prueba que tú dices, esta prueba ni sé cuál es, ni la he utilizado nunca, ni nada. O que yo aquí en España puedo utilizar una prueba que a mí me guste mucho porque me da muchísima información, como por ejemplo a mí me encanta el 5 dígitos, pero que la utilice y que luego no sé, ¿no? Entonces, no hay nada estandarizado, no lo hay. ¿Debería para poder ir generando un poco más de tal? Pues probablemente, pero yo creo que aquí en España nos basamos mucho también en ese neuronorma, ¿no? En esas herramientas que nosotros actualmente tenemos. Pero definido como tal, no hay. Claro, también ahí entiendo que lo interesante, porque llega un momento en el que eso hay diversidad de pruebas y demás, pues es saber el proceso que estás estudiando, ¿no? La función que estás estudiando y saber llegar a las conclusiones, ¿no? Ya sea a través de una herramienta u otra, pero luego tú pues vas estableciendo el perfil cognitivo independientemente, entre comillas, de las herramientas que uses, pues lo tienes claro porque conoces el funcionamiento de la cognición y porque ves cómo se está expresando, ¿no? Ah, En ese paciente. Pero es cierto que, por ejemplo, pues en muchos congresos, ¿no? Que se han venido celebrando a lo largo de muchos años. Yo recuerdo cuando iba a las primeras reuniones de la Sociedad Española de Neurología, ¿no? Que siempre había pues una charla o una ponencia de consenso en la valoración de neuropsicología de la epilepsia, ¿no? Y digo, claro, no sé si se habrá llegado ya a algo o si más o menos pues dicen, mira, pues que si quieres valorar memoria de trabajo, pues unos dígitos son claros y luego ya pues si quieres meter letras y números o no, claro, pero que sepas pues que esto necesita claro, valorarlo, ¿no? Y luego ya pues le exacto. puedes dar más complejidad o menos. Por ahí van un poco las cosas. De hecho, en uno de los capítulos de pruebas complementarias en epilepsia de la guía de recomendación de la SEN, aparece un protocolo. Aparece un protocolo y es prácticamente el neuronorma, ¿vale? O sea, es que no lo tengo ahora aquí a mano como para poder comentártelo, pero vamos, que ya aparece y es revisada, es del 2017 y es una guía revisada, si no recuerdo mal, en 2023, es decir, de hace un año y pico que se habrá revisado, ¿vale? Y sigue estando ese protocolo. Y no deja de ser una memoria verbal de Rey, una figura de Rey, unos dígitos, un trail making test B, o sea, lo que nosotros diariamente utilizamos. También es verdad, y yo creo que aquí es muy importante hacer esta pequeña apreciación, y es, una cosa es cómo nosotros utilizamos las pruebas cuando vamos a hacer investigación, que si queremos que los datos obviamente estén bien recogidos y tengamos tal, pues tenemos que utilizar nuestras puntuaciones escalares, tenemos que aplicar la prueba perfectamente, etc, etc, etc. Y otra cosa es luego la interpretación clínica que tú quieras darle a eso, ¿no? Yo con esto también muchas veces me encuentro con mucha controversia, ¿vale? Porque al final, y tú bien lo sabes y lo has dicho hace un rato, una cosa es que yo tenga una información aquí de una prueba y otra cosa es que yo sea capaz de interpretar y de saber por qué el paciente me está haciendo eso, ¿no? O sea, por qué el paciente me hace 1, 2, 3, 4 y luego me hace A, B, C, D, o por qué me salta letra, o por qué me salta número, o por qué, ¿vale? Entonces, al final, en la puntuación escalar, tú tienes un 5 y las pruebas, ¿y qué te está diciendo la instrucción del test? Esto da para otra cosa, y ahí si quieres ya llamas a Pablo. Pero Bueno, hacemos una mesa redonda, eso a ver, sería y genial. aquí con 3 ventanas abiertas y aquí hablando entre Pablo, Total. Saúl, tú, yo y alguno más que por ahí, ya lo No dejamos terminaríamos, resuelto, no lo dejamos terminaríamos. resuelto. Sería maravilloso, sería maravilloso.
Claro, totalmente. Entonces, bueno, efectivamente la interpretación de pruebas da para mucho, pero bueno, como estamos aquí en confianza, yo creo que partimos de una base donde las valoraciones que se hacen, ¿no? Pues normalmente hay una interpretación de los procesos, ¿no? Adecuada y se sabe al final qué subyace a cada cosa. Hay otra cosa también que has comentado antes que me ha llamado la atención y que también yo lo he leído en algún artículo, que es la diferencia que hay entre la valoración cognitiva en periodo ictal y en periodo interictal. Entonces, no sé si puedes aclarar un poco a quien no esté escuchando qué es una cosa y qué es otra, y por qué se hace una cosa y por qué se hace la otra, y cuál es la utilidad también de cada una. Mm. A ver, una valoración, o sea, y tal como tal, no se hace, ¿no? Entonces, o sea, el paciente no está en eso, ¿no? Pero post-ictal, es decir, en el momento en el que el paciente todavía está en una fase de recuperación o que está postcrítico y demás. De hecho, por norma general, yo no suelo valorar ahí. Yo ahí hago mucho el respeto del paciente. O sea, el paciente está postcrítico, está cansado, está tal, y realmente me está, entenderme el término, falseando los datos. O sea, porque el paciente en ese instante, su cerebro está, después de la costelera, está volviendo a estratificarse correctamente para que vuelva a funcionar de la manera más óptima que él pueda, ¿no? Entonces, valorar en ese instante, sí que es verdad que no me está dando una información real, depende de la utilidad para lo que lo quiera, ¿vale? Obviamente, si me interesa porque estoy haciendo un estudio X y tengo la suerte de poder valorar al paciente post-ictal, pero yo, es más, la semana pasada en el vídeo EG, cuando yo fui a valorar, el paciente había estado con crisis toda la noche y el doctor Serrano y yo quedamos en que era un paciente que no se podía valorar en ese instante. De hecho, seguía teniendo una rigidez en miembro superior derecho, en fin, con una respuesta, en fin, que tenía cosas que no. Y entonces, pues, te vas, vuelve al día siguiente, dejas que el paciente descanse, que el paciente tal, porque ¿vale? Entonces, la utilidad clínica, pues, realmente simplemente no es, en ese momento no te va a dar la información que tú vas buscando y que tú necesitas. Entonces, pues, pero también es muy importante decirlo. ¿Cómo son tienes postcrisis? Sí. ¿Cuánto te duran? Pues entre 24 y 48 horas. ¿Y cuándo tuviste la última crisis? Antes de venir aquí. Entonces, ya que el paciente ha venido, obviamente, pues, en el 90% de las probabilidades probablemente lo vaya a valorar, pero yo me tengo que apuntar que esa valoración probablemente tenga que ser repetida dependiendo de para lo que me la hayan pedido, ¿vale? Porque eso también es muy importante, y entonces vaya a tener que repetirla. Claro, claro, es que como antes también comentaba lo de que en algunas ocasiones había oportunidad como de valorar en el propio pie de cama, yo, y también por lo que he visto en los artículos, digo, pues no sé si eso tiene como algún tipo de predicción o utilidad, cuando realmente también es lo que tú comentabas antes, que yo creo que al final lo interesante siempre es buscar la mejor ejecución del paciente, ¿no? Porque al final es la que nos va a dar pues la información de cómo él es en su vida diaria Sí. A ver, yo aquí tengo un amor-odio, ¿vale? Esto, si estuvieran aquí mis compañeros, me han escuchado muchas veces hablarlo, ¿no? Yo realmente creo que me seca un poco la info el valorar al paciente en el pie de cama, ¿vale? Porque si ya de por sí en un hospital el ámbito es relativamente hostil, entiéndeme, pues nadie está cómodo, a no ser que trabaje allí, que te guste tu trabajo, nadie está cómodo en un hospital, ¿no? Entonces tú imagínate lleno de cables, en una cama en la que te sientas ahí un poco regular, que a lo mejor no has dormido por la noche, que tal y cual, no sé qué. Pero, por ejemplo, el año pasado en una de las veces que coincidí con Ángel Aledo, yo se lo comentaba y tal, y ellos me decían, nosotros también valoramos a pie de cama, pero también, por ejemplo, hacen una reducción farmacológica. Entonces tú estás viendo al paciente más como él es, ¿no? Entonces, claro, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces, yo normalmente hago una parte de la valoración neuropsicológica. Si me da la información que yo necesito para lo que me lo han pedido, ahí lo dejo y sin pun catapón y perfecto. Y si no, lo que hago es que luego me cito al paciente ambulatoriamente para terminarle la valoración. Y quieras que no, ahí también ves muchas veces como esas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. al final, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, si estás haciendo una valoración a pie de cama, dame razones por las que la haces ahí, ¿no? O sea, cuando sabemos que tal. Obviamente, en alguna ocasión induce la crisis, porque en ese momento, pues
pues la induce tal y ya, pues ahí se acaba tu trabajo. O sea, ya, ya te puedes ir y listo, ¿no? Y otras veces, pues está crítico, otras veces, en fin. No, es cierto que es una condición ahí que yo le tengo, me ha sacado un tema de controversia para mí, ¿vale? De que yo ni siquiera todavía me gustaría poder hablarlo y comentarlo con otros compañeros que se dedican a esto. Pues ya te digo, con Ángela Ledo lo estuve hablando hace poco, en una de las veces que nos encontramos en un congreso, y lo hablábamos. Y tampoco hay consenso para ello. Claro, Oye, es que quizás imagino eso hay que que, ponerlo encima de la mesa, ¿no? claro, claro, es que imagino que será un fenómeno pues que tiene su controversia y que tiene muchísimas variables a analizar, ¿no? Que es lo que tú dices, totalmente. Hombre, tú en una valoración neuropsicológica hay veces que de pronto, pues, porque están haciendo su trabajo, entran a ver al paciente que está al lado o a preguntar si pueden hacer la habitación. Tú estás en plena curva de aprendizaje o en una working memory y tú dices, genial, vale, 5, 4, hola, buenas tardes. hola, ¿qué tal? Sí, adelante. Y oye, que es una compañera o un compañero que viene a hacer su trabajo. ¿Y qué hacemos? Pues ya, pero entonces ese ves tú es un tema complicado para mí. Sí, 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 pero yo creo que para cualquier profesional, ¿no? Que esté ahí en tu lugar, que es que no siempre hay formas, ¿no? De pensar rígidas o iguales con respecto a a un tema concreto, sino que al final pues tienes que analizar múltiples variables y es lo que tú claro. dices, que a lo mejor incluso muchas veces esa valoración que has empezado a hacer, o sea, has comenzado a pasar algunas pruebas a pie de cama. Luego lo que hace es continuar la valoración cuando ya los citas, ¿no? Otro día o a la semana o lo que sea para realmente obtener más información. Mm. Vale, hay un tema que también creo que es muy interesante que nos cuente un poquito cuál es tu experiencia en torno a ello, que tiene que ver, bueno, cada vez está más en auge el diagnóstico asociado a crisis funcionales. Ujú. Y no sé ahí tu experiencia dentro del ámbito de la neuropsicología, ¿qué nos puedes contar sobre ello? Pues bueno, porque también es cierto que la expresión de las crisis funcionales pues son múltiples y diversas, ¿no? Desde pues algo que cursa también a modo de pseudoespasmo y demás, o puede haber pseudoausencia, en fin, hay muchos fenómenos, ¿no? De expresión. Entonces, tú ahí, ¿qué papel está, qué papel tienes en eso y cuál es tu opinión sobre la relación entre la neuropsicología y la crisis funcional? Mm. Mira, ahí es verdad que mi experiencia, hay bastantes estudios acerca del perfil cognitivo, ¿no? De esto, bueno, aquí Ángela Ledo, o sea, supongo que, bueno, ¿qué te voy a contar? Pero es verdad que, por ejemplo, a Pedro, al doctor Serrano también le gusta muchísimo y allí, bueno, claro, en una unidad de epilepsia obviamente encuentra mil cosas, ¿no? Mi experiencia, bueno, pues trabajo con ella, llegan a consulta, y es verdad que el papel de la neuropsicología como tal, hay estudios que, bueno, pues que te van empezando a desgranar ya un poquito ese perfil cognitivo, pero yo aquí quizás son estudios que a lo mejor tienen una evidencia todavía más relativa, ¿no? Y tal, y la experiencia a mí es que es bastante diferente a un paciente con una epilepsia del lóbulo temporal o una epilepsia del lóbulo frontal y demás. Aquellas que no conviven, aquellas que no conviven con las crisis epilépticas, ¿vale? Ya sabemos que en un porcentaje alto de pacientes que tienen crisis epilépticas pueden desarrollar crisis funcionales. Yo me refiero a aquellos pacientes que son más puros, entenderme la palabra, ¿vale? Ujú. Esos pacientes tienen un perfil cognitivo muy diferente al de los pacientes con epilepsia. Tienen un sistema atencional, bueno, un poquito más, es todo como mucho más difuso, ¿vale? Es todo como mucho más difuso. Y luego ahí, por supuesto, es donde el neuro se hace muy pequeñito y aparece la parte tuya de psicóloga, ¿no? Que obviamente sabiendo dónde están, teniendo en cuenta que yo no soy una persona intervencionista, pero sí que es verdad que esa primera toma de contacto en la que tú haces una psicoeducación porque tienes más tiempo muchas veces que tu compañero o porque además de tu compañero el neurólogo vas tú y apoyas y refuerzas esa información que te ha dado, esa psicoeducación ya está haciendo mucho en el paciente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la neuropsicología, yo la valoro.
yo valoro a esas pacientes siempre también, me la mandan mis compañeros, los neurólogos. Y a mí la sensación es eso, es que es todo como mucho más difuso, ¿no? Como más, no sé, yo sé que vosotros también tenéis mucha experiencia en función, no sé vosotros, porque al final a mí me da la sensación de que podríamos unir pacientes de este tipo, de esta categoría, en las diferentes patologías y ver si comparten algo en el perfil cognitivo, ¿no? Y a mí la sensación que me da en el campo que a mí me compete es que son más difusas los Mm. perfiles. No sé, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, paciente cognitivo funcional, ¿no? Digámoslo por llamarlo de alguna forma, no suele presentar ningún signo de focalidad en la exploración, versus pues, un paciente con daño cerebral o entiendo con alguna afectación epiléptica. Y sí que, bueno, tanto, aunque las quejas normalmente en anamnesis pues, están muy relacionadas con memoria y con atención y dispersión y enlentecimiento, luego realmente en pruebas a lo mejor la disfunción se ve más en procesos atencionales, de velocidad de procesamiento. Normalmente no suele haber una focalidad anésica, aunque sí refieren problemas anésicos, sino que a lo mejor pues más la experiencia subjetiva que ellos tienen de esa memoria, más total. luego pues un conjunto de cuestiones a nivel atencional, disejecutivo, pero sí, como tú dices, pues todo un poco más difuso, aunque se está trabajando mucho en la elaboración del perfil del paciente cognitivo funcional, pero yo creo que precisamente esa elaboración de perfil está asociado pues con un perfil difuso, el que tiene que ver pues a lo mejor con más funciones de cómo cuando pones en carga muchas cosas pues a lo Sí, mejor caen y no hay digamos una focalidad tan concreta como la que sí que te puedes encontrar en otros casos. Yo creo totalmente. que a lo mejor iría un poco por ahí, pero es verdad que me interesaba saber, pues, dentro de las crisis funcionales, el papel, ¿no? Y si efectivamente, como tú bien has dicho, pues le dais una respuesta y se hace una valoración y sobre todo también si todas las personas que tienen crisis funcionales se quejan de afectación cognitiva o no, y si independientemente de que se quejen o no, se le hace la valoración y demás. Un poco hay como esa respuesta, ¿no? Que se le da. Sí que se quejan, ¿eh? Se suelen vale. Sí, sí que se suelen quejar, sí. Ujú. Y luego es que también apoya mucho la valoración, que tú tengas un dato objetivo al que poder explicarle a ese proceso de la psicoeducación, te da un apoyo más, ¿no? Y una cosa es que tú le expliques lo que ya le ha explicado tu compañero neurólogo, ¿no? Mira, no son crisis epilépticas, pero efectivamente tienen unas crisis que tienen este nombre, que sucede por esto, que pasa esto, que pin, que pan, que pan. Y además, esas quejas que tú tienes, cognitivas o de memoria, mira, hemos hecho las pruebas y no es tanto eso, es lo otro, pero corresponde porque se sabe que tal y cual. Entonces, sí que se quejan, sí que las valoran. Y esa información que le dais ya es como el primer paso a nivel de intervención para que ellos se vayan, digamos, bueno, no me gusta la palabra empoderar, pero sí que vayan tomando conciencia de determinadas cosas o vayan entendiendo, ¿no? Sí, Simplemente entender el porqué de determinadas cosas que a ellos les pasa, ¿no? totalmente. De hecho, en uno de los congresos de epilepsia, hace poco, hace un par de años, en febrero, presenté a una paciente con crisis funcionales que además, de hecho, se llevó una intubación. Bueno, todo lo que hace que un paciente con crisis funcionales vaya a mal, sucedió. ¿Vale? Súper perdido, eran de Melilla, tal, no sé qué, mal, muy mal, muy mal. Llegó a manos del doctor Serrano y bueno, me invitó a que la viera, a que la explorara, a que tal, no sé qué. Y una vez que se le exploró, hizo su intervención el doctor Serrano, luego yo le di los resultados, no sé qué, la seguí viendo en las revisiones que le correspondían, ¿vale? Ni más ni menos. Y la paciente a día de hoy es una paciente que está libre por haberle explicado, que ella entendiera por qué tú le haces su perfil, le explicas, le dices, le tal y cual. Y al final, es verdad que es un caso quizás como muy llamativo de lo bien que fue, pero oye, es que a veces sucede este tipo de cosas, ¿no? Y pasa. Entonces, sí, el paciente con crisis funcionales se va a quejar probablemente o en un porcentaje muy alto de quejas cognitivas también. Y sí, nosotros por lo menos sí que las valoramos.
Claro, genial, qué bueno. Bueno, pues Teresa, yo creo que ya te estoy quitando muchísimo tiempo y bueno, yo seguiría hablando contigo durante Y yo, muchísimas horas más, pero bueno, creo que al final con todo lo que hemos ido comentando, yo creo que nos hemos podido hacer una idea bastante clara y también con datos muy interesantes de cuál es el papel de la neuropsicología dentro de ese gran mundo que es la epilepsia, que es que creo que la relación entre las dos conforman pues un profesional, porque son muchísimas cosas a analizar, ¿no? Y muchísimas cosas a trabajar y a estudiar. Entonces, yo de verdad te agradezco que nos hayas contado, pues, toda tu experiencia y todo lo que tú haces allí en tu unidad. Y al final quedarnos con la idea de lo importante que es el trabajo en equipo, ¿no? Dentro de una unidad de epilepsia, el estudio de N=1 y el estudio multifactorial de todas las cosas que rodean a la epilepsia a nivel de fármaco, a nivel de intervención, a nivel de perfil cognitivo, en fin, todo lo que hemos ido comentando a lo largo del episodio. Así que de verdad, gracias por contarnos tantas cosas tan interesantes. Y bueno, pues nada más, yo creo que ya con esto podemos cerrar. Y también perdona por el tiempo, porque sé que hemos dedicado más tiempo del que debiéramos, pero en fin, creo que te hemos podido exprimir y aprovechar mucho todo lo que nos has contado. Así que de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues espero que nos veamos en una próxima. Seguro, seguro que nos vemos en breve. Bueno, gracias a vosotros, gracias a ti por contactarme, por confiar en mí, porque he hablado simplemente de lo que hago, no sé, probablemente os haya ido bien, a otros mal o lo que sea, pero bueno, al final es lo que hago con mucha pasión, o por lo menos lo intento cada día y al final, bueno, es una suerte. O sea, creo que soy una privilegiada por poder hacer eso y por estar rodeada del equipo del que estoy rodeada, que realmente no solamente a ellos me enseñan mucho, sino a mis pacientes, ¿no? Y al final la epilepsia no deja de ser algo total y absolutamente vivo, que como hemos dicho, como igual que la condición, ¿no? Y entonces, bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, porque yo creo que al final eso es lo que nosotros también buscamos en el podcast, que es que venga gente de clínica y que nos cuente toda su experiencia, como tú lo has hecho. Así que, bueno, pues de nuevo eso, agradecerte todo lo que nos has contado y nada más, nos vemos en la próxima. Vamos en breve, seguro. Venga, hasta Cuídate. luego. Hasta luego, Paula. Neurociencia, del caos a la sinergia.